Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que de verdad ha sacudido a miles de fans, una que promete revivir viejas pasiones y, por qué no decirlo, generar muchísimas especulaciones. Si eres fan de Can Yaman y de Method Demir, o simplemente te encanta seguir los giros inesperados de la vida de las celebridades, quédate conmigo porque lo que vamos a desgranar hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. Prepárense porque la información que tengo para compartirles es tan sorprendente como emocionante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias. Son la razón por la que hacemos esto. Y ahora sí, vamos al grano. Hoy, 17 de enero de 2026, el universo de la farándula turca, y por extensión, el de muchos otros países que siguen de cerca a sus estrellas, se ha visto envuelto en un torbellino de rumores y confirmaciones veladas que apuntan a una sola dirección, el posible y, para muchos, deseado regreso de la icónica pareja formada por Can Yaman y Method Demir. Sí, han oído bien. Esa química que enamoró al mundo en Erkencikus parece que está a punto de volver a encenderse, y las señales son cada vez más claras, aunque todavía envueltas en ese halo de misterio que tanto nos gusta. Para poner un poco en contexto a quienes quizás no estén tan al día o para refrescar la memoria a los más veteranos, recordemos que Can Yaman y Method Demir se convirtieron en la pareja del momento, no solo dentro de la ficción, sino que los rumores de un romance real entre ellos eran tan intensos que muchos creían que era una extensión de sus personajes. La chispa que saltaba en pantalla era innegable y cuando las cámaras se apagaban, la admiración mutua y la complicidad parecían seguir intactas. Hubo un tiempo en el que sus seguidores soñaban despiertos con verlos juntos fuera de las pantallas, y aunque su relación, si es que existió en ese plano, nunca fue confirmada oficialmente en su momento de máximo apogeo, sí hubo indicios, miradas, gestos y declaraciones que alimentaron esa esperanza. Pues bien, hace unas semanas, la bola de nieve de los rumores comenzó a rodar de nuevo. Primero fueron unas presuntas interacciones en redes sociales, sutiles pero significativas, que solo los fans más observadores pudieron detectar. Pequeños me gusta estratégicos, comentarios que podrían interpretarse de mil maneras, y la reaparición de ambos en el mismo círculo social, a veces en los mismos eventos, pero siempre con una distancia prudencial que dejaba la puerta abierta a la imaginación. Y es que seamos honestos, la conexión entre Can y Demet era tan fuerte, tan palpable, que la idea de que no hubiera nada más allá de la amistad siempre resultó difícil de creer para muchos. Pero hoy, la cosa ha escalado. Lo que comenzó como murmullo se ha convertido en un eco cada vez más potente. Fuentes cercanas a la producción de lo que podría ser un nuevo proyecto conjunto, y hasta mensajes crípticos compartidos por personas del entorno de ambos actores, apuntan a que algo grande se está gestando. Se habla de un posible reencuentro profesional, quizás una nueva serie, una película, o incluso un proyecto de mayor envergadura que los reúna bajo el mismo techo creativo. Y la especulación más jugosa, claro está, es que este reencuentro profesional podría ser el catalizador de un regreso personal. Piensen en el impacto mediático que tendría. La base de fans de Erkencikus es inmensa y todavía muy activa. Estos seguidores han sido testigos de la evolución de ambos artistas, han seguido sus carreras por separado, sus éxitos, sus tropiezos y siempre han mantenido viva la llama de la esperanza de verlos juntos de nuevo. Un anuncio oficial de un proyecto compartido, y más aún, de una posible reconciliación o de una nueva etapa en su relación, sería una bomba mediática de proporciones épicas. Lo interesante de todo esto es la forma en que se están desarrollando los acontecimientos. No ha habido una confirmación directa y rotunda, y eso, en el mundo de las celebridades, a menudo significa que hay algo más que simples rumores. Las estrategias de marketing, las filtraciones controladas, los pequeños guiños a los fans, todo parece indicar que esta noticia está siendo orquestada de una manera muy inteligente. Y sinceramente, ¿quién puede culparles? Si existe la posibilidad de un romance o de una colaboración exitosa, ¿por qué no generar expectación? Ahora pongámonos en el papel de los fans. Imaginen la emoción de ver a Can y Demet actuando juntos de nuevo. Esa química que cautivó a millones, esa forma en que se miraban, que se comunicaban con la mirada, que hacían creíble un amor tan apasionado en la pantalla. Si además de eso se confirma que están juntos de nuevo en sus vidas personales, sería un sueño hecho realidad para muchos. Sería la confirmación de que a veces la
ficción y la realidad se entrelazan de las formas más maravillosas. Pero también debemos ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y lo que parece una reconciliación puede ser simplemente una estrategia para impulsar un proyecto. Sin embargo, las señales son tan fuertes y la historia entre ellos tan cargada de emociones, que es difícil no dejarse llevar por el optimismo. Los rumores más insistentes hablan de un guión ya en marcha para una serie que los volvería a unir, y esta vez, con un enfoque más maduro y quizás, quién sabe, con tintes más personales en la trama. Además, es importante recordar el momento en que se separaron. Las circunstancias de su ruptura nunca fueron del todo claras, pero siempre se deslizó la idea de que las exigencias de sus carreras y las presiones de la fama pudieron haber influido. Ahora ambos han madurado como artistas y como personas. Han tenido tiempo de forjar sus propios caminos, de aprender de sus experiencias. Si deciden darse una nueva oportunidad, ya sea en lo profesional o en lo personal, lo harían desde una perspectiva diferente, con una mayor comprensión de lo que implican las relaciones en el ojo público. Y no podemos olvidar el factor económico y de marketing. Un regreso de Can Yaman y de Method Demir sería un fenómeno de masas. Las plataformas de streaming estarían dispuestas a invertir grandes sumas por una serie protagonizada por ellos. Las marcas los querrían como embajadores. Sería un regreso triunfal que podría revitalizar carreras y generar ingresos multimillonarios. Así que, desde una perspectiva puramente comercial, la idea de reunirlos es extremadamente atractiva. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Si es una serie, ¿volverían a interpretar a una pareja romántica? ¿O explorarían un tipo de relación diferente? Si es una película, ¿sería un drama intenso, una comedia romántica, un thriller? Las posibilidades son infinitas y la expectación, como pueden imaginar, está por las nubes. Personalmente me inclinaría por algo que permita explotar esa química que los hizo tan especiales, pero con un giro nuevo, algo que muestre su evolución como actores. Y luego está la otra pregunta, la que todos nos hacemos, ¿es solo un reencuentro profesional, o hay algo más? Las redes sociales están llenas de debates apasionados sobre esto. Algunos creen que es inevitable, que la conexión que tuvieron era demasiado fuerte para desaparecer por completo. Otros son más escépticos, argumentando que son profesionales y que saben cómo crear expectación. Pero lo cierto es que, sea cual sea la verdad, la noticia ha puesto a todos a hablar. Si nos basamos en las señales, en los eventos recientes donde se les ha visto juntos de forma casual, en los comentarios de amigos mutuos que parecen sugerir que hay una buena relación, todo apunta a que la puerta entre ellos no solo está abierta, sino que quizás esté a punto de ser cruzada de nuevo. Y sinceramente, después de todo el tiempo que ha pasado, después de verlos crecer y triunfar por separado, la idea de un nuevo capítulo para esta pareja parece emocionante. Debemos estar atentos a los próximos días y semanas. Es muy probable que en breve haya algún tipo de anuncio, o quizás la filtración de alguna imagen más reveladora. Lo que sí está claro es que la noticia del 17 de enero de 2026 será recordada como el día en que el posible regreso de Can Yaman y de Method Demir se convirtió en uno de los temas más comentados del año. Para resumir, lo que tenemos hoy es una avalancha de rumores, señales sutiles y la esperanza de millones de fans que apuntan a un posible regreso de Can Yaman y de Method Demir. Ya sea en el ámbito profesional, con un nuevo proyecto que los reúna, o quizás, solo quizás, en el personal, la expectativa está por las nubes. La química entre ellos siempre fue innegable y la idea de verlos juntos de nuevo, después de todo este tiempo, es algo que emociona a muchos. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de esta dosis de noticias y especulaciones sobre una de las parejas más queridas del panorama internacional. La verdad es que este tipo de historias nos dan ese toque de magia y de romance que tanto nos gusta en el mundo del entretenimiento. Ahora, la pregunta del millón para ustedes: ¿creen que Can Yaman y de Method Demir volverán a estar juntos, ya sea en un proyecto o en sus vidas? ¿Qué les gustaría ver en un posible reencuentro profesional? Déjenme sus opiniones más sinceras en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido o si simplemente les ha puesto al día con esta impactante noticia, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en esta historia. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, asegúrense de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita.
Así nos ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.